Bueno, saludos mi gente, buenas tardes. Como todos sabrán, lo que ocurrió el lunes 7, la tragedia en Yeset, que esto enluteció al país y que se han venido haciendo varias eucaristías y encendido de vela en todo el país en apoyo a estos familiares que perdieron sus seres queridos. En el día de hoy nosotros hemos querido venir a conversar con Washington Espino, abogado, es juez de aquí de San Francisco de Macorís, a ver ya la segunda etapa, lo jurídico. Se ha estado hablando, Washington, de que si habrá condena, si habrá algo penal, si habrá algo penal, el otro es civil, civil. Pero queremos escucharlo de usted ahora, ¿en qué conlleva esta segunda parte con Antonio Espaillat? Bueno, efectivamente, cuando se producen este tipo de acontecimientos, hay dos consecuencias legales. Una es una responsabilidad civil y otra una posible consecución penal. ¿Por qué? Porque hay varios artículos, pero específicamente dos, que son los que regulan este tipo de situaciones, de incidentes lamentables, sobre todo cuando es una tragedia de esta magnitud. El artículo 1386 del Código Civil, que parece que fue escrito específicamente para este tipo de situaciones, establece de manera expresa que el dueño de un edificio en ruinas es responsable de los daños que provoquen esas ruinas siempre que se determine que fue el producto de una negligencia de él o de un vicio de construcción. De ahí se puede derivar el asunto de la responsabilidad civil. Con respecto a las consecuencias penales, ya hay precedentes con eso en el país, de otras tragedias que se han producido, no de esta magnitud, pero sí otras más. El artículo 319 del Código Penal te dice que cuando se produce un homicidio, cuando se produce una muerte, o varias en este caso, producto de la negligencia, de la inobservancia de las leyes, de los reglamentos, eso se constituye en un homicidio o varios homicidios involuntarios que también puede dar lugar a la apertura de un expediente penal. Ahora bien, ¿en dónde es que está la confusión de este asunto? Ni la responsabilidad civil ni la responsabilidad penal se presumen. Ambas hay que probarlas. Y todas ambas están configuradas con elementos muy específicos que tienen que quedarse comprobados y demostrados para que se pueda determinar cada una de esas responsabilidades. Por ejemplo, si se determina mediante la experticia forense, que es lo que viene ahora, yo sé que hay mucha desesperación, yo sé que hay mucho deseo de comenzar a interponer demandas y no es malo que se interpongan, pero si tú me preguntas a mí, yo te habría dicho, no, yo no voy a interponer ninguna demanda por ahora. Cualquier cliente que se presente a mi oficina para eso, le digo, vamos a esperar la experticia forense primero. ¿Por qué? Porque si yo interpongo una demanda en contra de los propietarios de ese establecimiento y luego la experticia determina que ese techo se desplomó por una causa extraña a la voluntad humana, entonces la demanda en responsabilidad civil va a carecer completamente de fundamento. De modo que yo entiendo que las demandas que se han interpuesto hasta este momento son precipitadas, aunque legítimas. Es posible que los abogados que estén postulando en este caso digan, bueno, en lo que se conoce la audiencia, que se fija, que se celebran, ya vamos a tener la experticia que está preparando tanto el gobierno como instituciones de carácter privado. Pero definitivamente no se puede derivar como consecuencia de responsabilidad civil o penal de forma directa y de forma automática, sino que hay que demostrar eso. En el caso de la especie hay elementos que deben de ser considerados. Si tú le das certeza, y no hay pruebas de eso, de que efectivamente, por ejemplo, los videos que están apareciendo en el sentido de que del techo del Yeset estaban cayendo escombros, si tú le das veracidad a la información que dio el cantante Sergio Vargas en el sentido de que en su última actuación él mismo fue testigo de que los empleados estaban recogiendo cosas, si tú le das certeza o veracidad a que efectivamente en el techo de ese edificio se estaban instalando equipos demasiado pesados que podían también contribuir con el asunto del desplome del techo,
Todos esos son elementos circunstanciales que a la hora de que se haga la experticia y se determine que efectivamente fueron decisivos o importantes en lo que ocurrió, entonces eso evidentemente que va a traer una responsabilidad. Pero eso hay que probarlo. El artículo 1315 del Código Civil dice que todo aquel que reclama un derecho tiene que probarlo en justicia. Entonces, esa es la responsabilidad obligatoria que tiene cada uno de esos demandantes para poder entonces acreditar un interés a su favor. Lo mismo que el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene el derecho, y ya lo ha anunciado, de establecer las investigaciones correspondientes y en base a eso verificar si hay lugar a una persecución penal. ¿Cuándo se va a determinar? ¿Cuáles son los elementos necesarios para que se determine específicamente que hay una posibilidad de encartar a los propietarios de ese establecimiento? Igualmente, cuando la experticia forense determine que efectivamente la intervención de ellos, sea por acción o inacción, tuvo una causa importante en el desplome del techo y por tanto en la muerte de los afectados. Mira, escuché también en el día de ayer, Washington, que me decía que estábamos hablando de Antonio Espaillá, que Antonio Espaillá, que Antonio Espaillá. Escuché como en algunos medios que ahora es una sociedad. ¿Qué pasaría entonces ahí? Las personas morales, así se llaman a las sociedades comerciales, tienen una responsabilidad corporativa como ente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Ahí hay una dificultad procesal. Yo no sé cuáles son los miembros de esa sociedad, eso se verificará en una certificación de la Cámara de Comercio de Santo Domingo, eso es muy fácil. Sin embargo, resulta que todo el mundo, eso es un hecho notable y notorio, sabe que Antonio Espaillat es el propietario de ese establecimiento. Entonces, ¿qué ocurre en estos casos? Si tú te das cuenta de que los socios de esa compañía de manera efectiva no tienen la solvencia necesaria para poder responder a las posibles consecuencias civiles, entonces los demandantes, el consejo jurídico gratis que le estoy dando, pueden apelar al procedimiento del develamiento del velo corporativo. ¿Qué significa eso? Bueno, yo entiendo que hay una persona que es responsable de un hecho, pero a la hora de recoger la documentación correspondiente me doy cuenta de que no forma parte de la sociedad. Pero yo sé que él es el responsable y es el que tiene el dinero en las manos. Los socios son insolventes. Entonces yo le pido al juez, mire juez, es lógico, es claro, de que esta persona está usando esa compañía para fines de eludir responsabilidades. Puede ser responsabilidades tributarias, puede ser responsabilidades civiles. Yo necesito que usted verifique eso y se dé cuenta de que esos socios son prestanombres y que el real propietario, el que se beneficia de la actividad de esa empresa, es fulano de tal. Y ese fulano de tal es el que debe de venir. Entonces el juez hace. ¿Qué significa develar? Quita el velo corporativo, quita lo aparente y dice, aunque ustedes son los socios de esa empresa, ustedes no son los que tienen el dominio, el control ni los beneficios reales de esa empresa. Lo tiene fulano de tal. Venga, es usted que va a responder. Claro, hay que ponerlo en causa. ¿Qué es lo que se hace en ese caso? Que se pone en causa a todo el mundo. Si hay una compañía debidamente constituida, tú pones en causa a la compañía y al mismo tiempo pones en causa en el mismo proceso a la persona que tú entiendes que está usando esa compañía de parapeto para eludir responsabilidades. Bueno, señores, ya más claro de ahí, ni el agua. O sea que hay que esperar, no se pueden apresurar en demandas, sino esperar que el Ministerio Público y los organismos de socorro que están haciendo la experticia, entonces terminen, porque cuando viene a ver, entonces puede haber una causa penal, Washington, sí. Y entonces usted ¿cómo se adelantó? Entonces ustedes ya no la pueden causar otra vez. No, vamos a ver. Si tú ya interpusiste la demanda civil, tú no puedes pasar de lo civil a lo penal. Tú sí puedes pasar de lo penal a lo civil. Es decir, tú decidiste en principio incoar una acción accesoriamente a la acción penal del Ministerio Público. Tú puedes abandonar esa acción penal e irte a lo civil, pero no lo puedes hacer al revés. Por ejemplo, la demanda que se interpuso en el día de ayer. Ya ese que demandó civilmente, si se interpone la acción penal por parte del Ministerio Público, no puede abandonar esa acción penal para ir entonces a ejercer su acción accesoriamente a la parte penal, porque eso no lo establece la disposición legal. Y otra cosa que quiero precisarte: los propietarios de ese establecimiento tienen todo el derecho a llegar a acuerdos privados con los afectados y pagarles, pero eso no significa necesariamente que el Ministerio Público tenga que suspender la persecución penal.
porque no se trata de una acción a instancia privada. Eso es un asunto de homicidio involuntario, y si se determina que los elementos que lo configuran están presentes, el Ministerio Público puede continuar pidiendo persecución y pidiendo sanciones penales, independientemente de que los propietarios puedan haberse liberado de responsabilidad en el aspecto civil, pagándole o llegando a acuerdos con cada uno de esos afectados, que va a ser difícil porque son 260 y pico de muertos, y no son personas que tú puedes decirle, como ocurrió por ejemplo en San Cristóbal o ocurrió en otras explosiones que se han producido, que tú con 280,000 pesos pudiste resolver. Por ejemplo, la explosión que se produjo en la estación Solgas en Santo Domingo, hubo personas que lo liberaron dándole 285,000 pesos por el asunto de la reparación civil. Ahora, ¿cómo tú le dices eso a la familia Grullón, que perdió 5 muertos? Si esa familia decide demandar, es evidente que esa familia no tiene necesidad de una transacción comercial, y si realmente su interés es que haya una sanción, van a llegar hasta las últimas consecuencias y no va a haber ningún tipo de acuerdo en ese sentido. Pero hay que esperar todo eso, porque ellos todavía no han dicho que van a demandar. Recuerda también, puede pasar, Antonio Espaillat es una persona con muchas influencias, con muchas emisoras, con mucho control sobre los medios, y la familia Grullón, aunque se trata de personas físicas, nunca han querido involucrarse en asuntos judiciales por la marca de ellos. Ese banco, te doy esta información, cuando se produce un conflicto laboral, que un trabajador le roba, que un trabajador comete cualquier falta, prefiere pagarle toda su prestación, aun cuando sea el trabajador que haya cometido la falta. ¿Para qué? Para evitar que su marca, que la marca popular, esté en los tribunales. Entonces hay que esperar a ver si efectivamente ellos van a tomar medidas correspondientes o se ponen de acuerdo entre ellos. Porque creo que escuché ahí la hija de Ruby Pérez. Ella lo anunció. Ella lo anunció. Anunció que va que van a proceder a demandar, que creo que también se precipitó. ¿Por qué se precipitó? Porque si el objetivo de ella son reparaciones civiles, debió de esperar que Antonio Espaillat o los propietarios de ese establecimiento se pongan en comunicación con ella, le hubieran ofrecido cualquier tipo de suma correspondiente si el objetivo es ese. Porque dice que no se trata de dinero. Pero lo que digo es, primeramente, que la entrevista fue muy reciente. Y segundo, los criterios que ella está externando, anunciando una demanda, sin saber todavía los detalles de lo que efectivamente ocurrió. Mi consejo es el mismo. Esperen a que se produzca la experticia forense para determinar cuál es el nivel de responsabilidad, y a partir de ahí usted puede interponer una demanda ya con elementos de causa y también con ingredientes probatorios que le van a permitir tener ganancia en ese proceso. Bueno, Washington, gracias por darnos esta aclaración, y a nuestro medio de comunicación, y gracias a todos ustedes por estar ahí conectados con nosotros. Así que sigan ahí, que tenemos mucho más.